Bien, pues hace unas semanas que me leí un libro de estos que me gustan y sí que os gustan a vosotros también. De hecho, le dedicamos un último Radio Morgue. Y es un libro que me gustó tanto porque aúna todas estas cosas que sé que a vosotros os atraen. Es un libro en el que juntan historias, junta folclore, junta misticismo y además es como una pequeña guía de viajes porque todo lo que nos cuenta en este libro se puede ir a ver, se puede ir a visitar y estamos hablando, os estoy hablando hoy del bestiario de las catedrales y hoy ha tenido a bien pasarse por Radio Morgue su autor, Mario Agudo Villanueva, así que le tenemos ya al otro lado de las líneas y le saludamos. Hola Mario, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Tony, ¿qué tal? Un placer. Bueno, pues nada, muchas gracias por habernos cedido un ratito de tu tiempo, que sabemos que estás súper ocupado, para charlar un ratito sobre estas bestias y estas bestias de piedra, estos animales, y sobre este libro que has escrito, editado por la editorial Almuzara, por cierto. Y quería preguntarte, lo primero de todo, ¿cuándo te empezaron a interesar a ti estos temas? Bueno, pues yo me centré siempre desde pequeño en el mundo griego. De hecho, yo soy especialista en la historia de Grecia y fundamentalmente en el ámbito de los mitos y el mundo macedonio. Pero resulta que hace unos 20 años, más de 20 años probablemente, en un viaje que hice con un amigo mío, Alfredo Orte, al norte de la península, concretamente en Huesca, descubrí que en los capiteles y en los canecillos de muchas de las iglesias románicas del Pirineo, pues había imágenes de seres mitológicos griegos. Encontraba arpías, sirenas, centauros, todo tipo de bestias, de criaturas que pertenecían a otro universo cultural. Entonces me llamó mucho la atención el hecho de que estuvieran allí, en los rincones más perdidos del Pirineo aragonés, imágenes que pertenecían a un universo cultural tan distante. De manera que empecé a profundizar un poco en cómo había sido esa recepción del mundo de animales y seres fantásticos desde la antigüedad clásica hasta el medievo. Y fruto de todo ese trabajo, pues es este libro. Aunque bueno, también he estado relacionado de alguna manera con este mundo porque fui director de la revista Románico durante unos años, precisamente como consecuencia de que el viaje contacté con especialistas en la materia para poder indagar un poco más y fueron los que me brindaron la oportunidad de incorporarme a aquella publicación, perdón. Bueno, claro, porque no te hemos presentado como es debido. Hay que decir que Mario es licenciado en periodismo, pero también, como bien ha dicho, ha escrito varios trabajos de corte histórico, como por ejemplo Macedonia o Atenas, y también es colaborador de Ser Historia, o sea que no paras y todo lo enfocas más o menos a lo mismo, ¿verdad? Sí, yo soy periodista de profesión, pero soy historiador de vocación. Por circunstancias de la vida, pues no pude finalmente estudiar historia, porque, bueno, el periodismo era una carrera que tenía algunas más salidas profesionales, y entonces me decidí a hacer una especie de mixto. Entonces estudié periodismo, pero también cursé asignaturas en la Facultad de Historia, de libre configuración de historia, y fundamentalmente del mundo griego, como os he dicho. Y hace muchos años, pues creé un proyecto de divulgación que se llamaba Mediterráneo Antiguo, dedicado a la arqueología en el mundo mediterráneo. Y bueno, pues fruto de aquel trabajo, pues han sido todas estas colaboraciones posteriores, porque efectivamente he sido director de Ormánico, fui fundador de Caranos, que es una revista eh, académica relacionada con el mundo macedonio y helenístico, de la que fui cofundador con Borja Antela y con Antonio Ignacio Molina Marín, y actualmente soy miembro del equipo de dirección. Y también he colaborado con Ser Historia, colaboro con Despertaferro y bueno, pues hago con National Geographic también. Hago diferentes trabajos relacionados todos con la divulgación.
Yo realmente te conocí por este libro, es lo primero tuyo que leo, pero me ha sorprendido muchísimo además. Bueno, ya tenía antecedentes, ¿vale? Porque cuando puse en redes que me estaba leyendo tu libro, hubo amigos como Javier Resines, el bueno de Javier Resines, un gran criptozoológico además, que me dijo, te va a encantar, dijo, es un gran trabajo. Y me ha sorprendido, de hecho, un montón, sobre todo lo documentado y lo detallado que está este libro. Eres muy minucioso. Y quería preguntarte cuánto te ha llevado o cuán dura han sido la investigación para hacer este bestiario de las catedrales. Porque como digo, es muy detallado. La verdad es que como yo soy periodista y no soy historiador, siempre tengo la precaución de documentarme casi mucho más, iba a decir, para no caer en tópicos o para no o tratar de no hacer demagogia o un discurso facilón. Entonces, procuro siempre documentar muchísimo, sobre todo a partir de las fuentes. Como verás en el libro, pues hay muchas referencias a Claudio Solino, a Eliano, a Aristóteles, a Plinio, porque me gusta indagar en las fuentes y también en lo que se ha dicho posteriormente, lo que la historiografía posterior pues ha valorado, analizado a partir de esos testimonios escritos, ¿no? Entonces, es un trabajo que es difícil cuantificar porque no me puse de inicio, cuando recibí el encargo del libro, no me puse a trabajar en ese momento. Son apuntes que vienen recopilándose desde hace 25 años. Entonces, claro, no te sabría decir exactamente cuánto he tardado. Lo que se dice la redacción del libro, tardé 2 años. Pero lo que es el proceso de documentación, pues te podría decir que casi una vida. Claro, porque es un trabajo, yo cuando lo leí lo estaba pensando, digo, esto tiene que ser de haber ido visitando, porque además añades fotografías que muchas de ellas o en parte son tuyas. Entonces, digo, esto es un trabajo que viene de mucho atrás, incluso antes quizá que supieras que ibas a escribir este ejemplar, ¿verdad? Sí, desde luego, sí, sí. Yo siempre soy muy curioso y cuando visito un lugar, pues tomo notas o incluso escribo algún artículo sobre la marcha que luego acabo por ampliar, ¿no? Entonces, claro, lo que tú lees en realidad es fruto de muchas visitas, de mucho trabajo, de mucho pensar sobre la cuestión de leer, de indagar. Tengo que decir también que leo muchísimo, leo mucho ensayo, leo prácticamente siempre estoy leyendo temas relacionados con historia, con arqueología. Prácticamente no leo nada de ocio para mí. Ahora quizás, bueno, de ocio para mí, quiero decir, esto es ocio para mí también. Sí. Me refiero a que soy muy escrupuloso en las lecturas porque sé que bueno, pues el tiempo es finito Sí. y hay mucho que leer, ¿no? Cuando empiezas a rascar en un tema te das cuenta de que es inabarcable. Entonces empiezan a surgir lagunas por todas partes. Aquí en este libro muchas veces cerraba una puerta y se me abría otra enorme y era inagotable. Tienes que llegar a un punto en el que decir, bueno, pues aquí acabó el capítulo porque si no, eh, me puedo ir escribiendo el libro toda la vida. Te entiendo perfectamente porque yo igual leo un montón de ensayos sobre historia, me gusta mucho, sobre la condición humana. Y a mí, uno de mis grandes autores, por ejemplo, que es Stephen King, pero te entiendo, porque parece que como que cuando leo a Stephen King, como que no estoy aprendiendo o que no estoy dándole a lo mío. Entonces, pero bueno, de vez en cuando hay que saber también tener un poquito, como dices tú, esa lectura de ocio, ¿no? Sí, Aunque no sea solamente de aprendizaje. para esponjar la cabeza, sí. Yo de vez en cuando, ahora por ejemplo en esta época del año, pues sí que suelo hacer algo de novela y demás, pero normalmente siempre estoy leyendo artículos, ensayos, porque bueno, no me dedico profesionalmente a esto, yo trabajo en otro sitio y el tiempo que dispongo pues lo dedico siempre a poderme documentar para poder seguir escribiendo, que es mi pasión. Bueno, pues lo haces muy bien y de hecho, ya te digo, me ha sorprendido. Bueno, vamos a entrar un poquito en este bestiario de las catedrales y empiezas el libro muy bien, de hecho, haciéndonos unas diferencias entre románico y gótico, sentando un poquito las bases para los que no seamos, los que seamos un poquito más profanos en este tema y realmente así también poder entender un poco más el arte que coronan o las bestias que coronan estos dos tipos de arquitectura. ¿Cuáles son a grandes rasgos las diferencias entre románico y gótico?
Pues mira, creí que conveniente empezar así porque era como un contexto necesario para poder explicar cuál era el sentido del libro. Y también, si te has dado cuenta, lo que procuro explicar es que nosotros estamos acostumbrados a parcelar el arte en función de unas etiquetas que son más académicas que otra cosa, porque eh, la historia y también la historia del arte es como una sucesión de capas que se van poniendo una sobre otra, pero que van filtrando y no podemos decir, bueno, pues a partir de esta época acá el Imperio Romano y al día siguiente ya no está el Imperio Romano, se produce la Revolución Francesa, al día siguiente ya no está el antiguo régimen, ¿no? Ujú. Siempre los límites son mucho más difusos. Y, por ejemplo, en el ámbito de la iconografía, pues lógicamente no solamente son difusos, sino que es que se reutilizan. Y eso es lo que yo quería dejar claro en esos primeros capítulos de introducción, que esas imágenes de seres fantásticos, de animales que aparecen en el mundo medieval, no son fruto del mundo medieval, son fruto de una tradición larga que arranca, pues prácticamente yo te diría que en las mismas cuevas, donde Sí. se empiezan a hacer representaciones de animales, ¿no? Y esas representaciones van asociándose a una serie de sentidos simbólicos que se pueden alterar o que pueden cambiar, pero que en esencia son iguales y que se les puede dotar de otro lenguaje o se les puede dotar de otro contexto, pero que en el fondo se explican gracias a lo que viene de atrás, ¿no? Es una tradición que se sostiene y se mantiene y que todavía hoy sigue vigente. Lo vemos, por ejemplo, en muchas series de ficción, de fantasía, con asociaciones como León y la nobleza o La fuerza, por ejemplo, que esto es prácticamente inmemorial, ¿no? Así que esos primeros capítulos donde bien dices que hago una introducción de lo que es el románico, de lo que es el gótico, pues me sirven para introducir este concepto. Entonces, bueno, estamos hablando de las dos corrientes artísticas más importantes del medievo, el románico, que se llama así porque Charles de Gerville en el siglo XIX pues, dio nombre a esa manifestación artística que recordaba las formas romanas, porque utiliza más o menos los mismos elementos arquitectónicos que el mundo romano. Es un arte que tiene, digamos, dos grandes oleadas, el románico cluniacense, que tiene como foco y radiación Cluny, y el románico cisterciense, que tiene como foco y radiación la reforma de Bernardo de Claraval, ¿no? Por no hablar de un primer románico que se empieza a expandir en torno a finales del 9, 10, por el norte de Italia, el norte de la península ibérica, que es un románico muy puro, digamos, prácticamente sin escultura, ¿no? Entonces, la principal diferencia entre el románico cluniacense y el cisterciense es que en el cluniacense hay una profusión escultórica tremenda, capiteles, canecillos, tímpanos, y en el cister se va apuntando ya lo que va a ser el gótico, una elegancia de líneas, una desnudez de los muros, precisamente porque Bernardo de Claraval se quejaba de que había demasiadas imágenes que distraían la labor de los monjes, ¿no? Entonces el cister es un estilo artístico que es mucho más elevado, mucho más espiritual, podríamos decir, menos iconográfico, pero que ayuda un poco más a ese sentido de espiritualidad del templo sagrado, ¿no? Y que anticipa lo que va a ser el gótico. El gótico luego ya tenemos más altitud, ¿verdad? Más verticalidad. Luego también he escuchado, no sé si estaremos en lo cierto, que al visitar catedrales góticas siempre se busca a lo mejor jugar mucho con las luces, como el altar o el púlpito siempre está en la zona más iluminada sobre la claraboya, como para hacer ver o asemejar que entramos desde la oscuridad y tenemos que nos encontramos con la luz y demás. No sé si todas estas referencias son ciertas y se extrapolan también al arte que las coronan, a las bestias en este caso. Bueno, en el románico también, ¿eh? Porque todos los templos cristianos están orientados hacia el levante. La cabecera del templo está orientada hacia el lugar por donde sale el sol, que es el lugar donde nació Jesús, equiparando a Jesús con la luz, ¿no? Entonces también te encuentras con templos románicos en los cuales entra la luz por el ábside central, por la capilla principal, e ilumina el altar, ¿no? Lógicamente, en el gótico, como los muros empiezan a desaparecer en sustitución de vidrieras,
el efecto es mucho más llamativo. Pero así está en todos. Ten en cuenta que el templo cristiano está planteado como un lugar de acceso, de morada de Dios, de la divinidad, ¿no? Entonces, principalmente son de cruz latina, y entonces el recorrido del fiel es desde los pies de Cristo hasta la cabeza de Cristo, donde está el lugar más sagrado del templo, ¿no? Ten en cuenta como si tú ves una imagen de una catedral gótica o de una catedral románica desde arriba, tiene la forma de una cruz, por eso es de cruz latina. Uh-huh. Así que esa simbología está bien buscada. Yo quería preguntarte, si ya sé que es difícil la pregunta, si tuvieras que mojarte, porque en el libro nos das para un montón de opciones para visitar. De hecho, después de cada bestia nos dices un muestrario donde se pueden ver, donde se pueden visitar. Si tuvieras que mojarte sobre alguna de tus catedrales favoritas o que pudieran visitar los oyentes, por algo en concreto, ¿cuál sería? Uy, es una pregunta complicada. Es Muy como, difícil, sí. ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? A ver, pero bueno, tengo algunas favoritas. Por ejemplo, la Catedral de Jaca es una maravilla. A mí me gusta mucho la Catedral de Santiago, por ejemplo. Toda la parte románica es maravillosa. San Martín de Fromista, a pesar de la restauración excesiva que se hizo, pues sigue teniendo una escultura maravillosa. Y luego hay iglesias como por ejemplo la Basílica de San Vicente de Ávila, que es también una delicia, o parte del románico palentino, el claustro de Tudela, el claustro de San Juan de la Peña. Pero bueno, si tuviera que quedarme con alguna en particular, pues bueno, mira, hay una que es San Martiño de Mondoñedo, que está en Galicia, que también es una iglesia preciosa. Y bueno, y luego ya si hablamos de catedrales góticas, pues aquí en España tenemos un montón. Y en Francia, pues por ejemplo, Chartres, Sí. Notre Dame, Notre Dame. Amiens, por ejemplo, o incluso la Santa Capilla, que es una maravilla, a pesar de la rima. Es es espectacular con respecto a lo que decías de la luz, por ejemplo, porque la planta superior de la Santa Capilla es todo cristal y hay un juego de colores en el interior fabuloso, ¿no? Pero bueno, si yo me tuviera que quedar con alguna de todas estas que te he dicho, probablemente me quedaría con San Juan de la Peña, en Huesca. En San Huesca. Juan de la Peña es una maravilla. El claustro del monasterio de San Juan de la Peña está bajo una roca, la iglesia está metida dentro de la propia montaña y la combinación de paisaje con arte es fabulosa. Pues mira, me la voy a apuntar porque esa no la conozco en persona y me la apunto. Ahora que has dicho Notre Dame, ¿cómo viviste lo que sucedió ayer, el incendio y todo lo que se perdió y lo que aconteció allí? Hombre, pues lo viví un poco en primera persona porque este libro se lanzó el mismo día que se quemó la catedral. Ostras, vaya puntería. Sí, salió el libro por la mañana y se quemó por la tarde. De hecho, hubo gente que se pensó que había salido a propósito del incendio. Imagínate tú sacar un libro como este justo en un día. Había Ostras, pues, sido... pues no lo sabía, pero hay quien puede decir que mal agüero. Sí, bueno, incluso no sé, pero vamos, y tú que lo has leído te das cuenta de que es imposible sacarlo Sí, en tan poco tiempo. Bueno, pues a ver, el incendio de Notre Dame fue un drama, pero luego también es cierto que se dijeron muchas cosas que no eran ciertas. Por ejemplo, para empezar, las gárgolas de Notre Dame no son gárgolas medievales, son gárgolas de la reforma de Viollet-le-Duc del siglo XIX. Eh, entonces, se llegó a decir incluso que se habían retirado las gárgolas para la restauración y que por eso se había quemado, porque habían sido las protectoras del templo durante tantos siglos y al quitarse habían quedado desprotegidos. Pero eso es una patochada que no tiene ningún fundamento, por lo que te digo, porque durante muchos siglos la Catedral de Notre Dame no tuvo gárgolas, se pusieron después. Pero bueno, como todo drama que afecta a un lugar patrimonio de la humanidad, pues fue una absoluta pena. Suerte que parece ser que ya va por buen camino la restauración y que en unos años pues la podremos disfrutar de nuevo. sí, porque la verdad que fue una verdadera lástima.
Bueno, pues quería ahondar ahora un poquito, porque en este libro los importantes son las bestias, los animales. Entonces, pues me he preparado aquí algunos y a ver qué puedes decirnos sobre ellos, algún significado y demás. Por ejemplo, ahora después de tu intervención va a venir Alberto, otro compañero, y él vive en Toro y nos va a hablar de esa estatua que tienen del toro. Entonces, bueno, he visto que aquí en tu libro también tocas al toro y Ujú. me gustaría saber, a ver qué simbolismo tiene el toro esculpido en piedra. Bueno, el toro es un animal que tiene una vinculación con el hombre prácticamente ancestral, desde la misma prehistoria, con el famoso Uro, que era un toro de grandes dimensiones, con una cornamenta fabulosa, que se vinculó siempre con la fortaleza, ¿no? Con la fecundidad, con la fuerza desbordada de la naturaleza. Quien dominara un Uro podía llegar a convertirse en el líder de la tribu, porque suponía una demostración de virilidad y de fuerza importante. Hay un libro que se llama El toro en el Mediterráneo antiguo, de María Luisa Delgado Tinajero, que es un libro fabuloso en cuanto a lo que se refiere a la simbología del toro en las sociedades antiguas. Luego, bueno, en los mitos griegos, por ejemplo, el toro está muy presente. No sé si, bueno, conoceréis el mito del Minotauro, por Sí. ejemplo, y uno de los trabajos de Heracles es acabar con el toro de Creta, ¿no? Ujú. Ese toro que escupía fuego, que puede tener que ver, de alguna manera, con ese Minotauro, que es el hijo de Minos, el rey mítico de Creta. Em, y como siempre, también aquí aparece asociado a esa fortaleza de la naturaleza, a ese carácter indómito, a ese poder desatado, simbolizado también con los cuernos. Y en ese sentido, el cuerno, que tiene una raíz parecida a rayo, a la palabra rayo, el cuerno se ha vinculado también con la tormenta, con la lluvia y en consecuencia con la fecundidad, con la fertilidad. Acordaos, por ejemplo, de la cornucopia, el cuerno de la abundancia. Ujú. Y luego, en tiempo cristiano, ha seguido utilizándose el toro porque es uno de los elementos del tetramorfos. Acordaos que el tetramorfos son las cuatro figuras animales de los cuatro evangelistas: el león de Marcos, el toro de Lucas, el águila de San Juan y el hombre de Mateo, el ángel de Mateo, ¿no? Sí. Así que es un animal que tiene una importante relación con el ser humano. Tened en cuenta una cosa. Hemos perdido, aunque tenemos muchos testimonios escritos que nos hablan del sentido que podía tener los animales y los seres fantásticos para el ser humano, muchas de estas asociaciones se han perdido, porque ya no tenemos esa sensación de contacto con la naturaleza directo que tenían en el pasado. Para nosotros no puede ser lo mismo. Nosotros hablamos del uro, hemos visto fósiles del uro, pero no hemos llegado a conocer ningún uro, ni hemos sido amenazados por un uro. Entonces, claro, perdemos parte de la perspectiva que podía tener, la perspectiva simbólica que podía tener en ese momento. Igual que hemos perdido parte de la perspectiva simbólica que podía tener para el hombre medieval, porque nosotros hacemos eruditas suposiciones a partir de fuentes escritas, a partir de libros, pero el campesino medieval que iba a una iglesia no sabemos qué bagaje tenía, aparte de lo que le diría el cura en la homilía, ¿no? Entonces, parte de esa información se nos ha perdido y lo que intentamos hacer nosotros es reconstruirlo a partir de los testimonios que nos han quedado en fuentes antiguas y a partir de lo que, incluso a través del folclore, que bien has dicho tú, que a mí me parece un tema muy interesante, nos ha podido llegar hasta nosotros. Claro, es que hay que pensar que antiguamente quizá la gente tampoco no tenían mucho, no sabían leer, entonces el representar a lo mejor criaturas, bestias en piedra, pues era una manera de conocer la historia quizá de un lugar, ¿no? O conocer una leyenda, o conocer el poder de un animal, porque tú te basas mucho en este libro en los bestiarios, antiguos bestiarios medievales, ¿no? En los psichologios, no sé si lo nombro bien, que son Sí, antiguos tratados. el fisiólogo es una especie Fisiólogos. de. El fisiólogo, bueno, yo te digo, no, es fisiologus o fisiólogo en castellano. Es un libro que se compiló en Alejandría, que era un lugar de una tradición intelectual importante,
uno de los más importantes de la antigüedad. Y ahí una persona que se cree que pudo ser un cristiano, lo que hizo fue recopilar todos los sentidos simbólicos de los animales y seres fantásticos del mundo antiguo, pero interpretarlos en clave cristiana. Y eso es una puerta interesante para abrirnos a la reformulación simbólica que lleva a cabo el cristianismo con respecto a esos seres fantásticos del mundo antiguo, ¿no? Y nos explica de alguna manera pues qué sentido cristiano se le puede dar a cierto tipo de bestias. Claro, porque me he dado cuenta que casi todas las descripciones que nos dan, por ejemplo, Plinio, el Viejo y demás, no se basan en decirnos al animal como era y ya está, sino que siempre van un poco más allá, ¿verdad? En el caso de o del toro o del león, ¿no? Que eran, creo recordar, los huesos poderosos, como el hierro o algo así, siempre les atribuyen como cualidades superiores. Sí, desde luego, esto es una constante en el pensamiento antiguo. Ten en cuenta, como te he dicho, que el hombre de la antigüedad vivía en un contacto permanente con la naturaleza, en un contacto permanente y determinante, no como nosotros. Nosotros vivimos encerrados en jaulas de ladrillo y de asfalto, y bueno, el que viva en ciudades, claro, el que viva en el pueblo, pues se puede imaginar un poco más Sí. de lo que estoy hablando. Pero, por ejemplo, nosotros ya no tenemos animales salvajes que nos amenacen, aquí en la península me refiero, y que pueda constituir un peligro, ¿no? Pero es precisamente esa relación directa y determinante con el medio, con los animales, la que provoca que se les dé atribuciones simbólicas, porque formaban parte de la vida de los individuos. Entonces, eso que dices tú del león, por ejemplo, de esa explicación simbólica de los huesos que eran resistentes y que había otras partes que eran menos resistentes, por ejemplo, pues bueno, claro, todo tiene que ver. El que hace un primer intento de descripción simplemente física de los animales es Aristóteles, que en su Tratado de los Animales, bueno, pues sí que hace una descripción, pero aún así también hace referencia a esas asociaciones. Bueno, vamos a seguir, vamos a hablar de otros animales. Por ejemplo, un animal que yo creo que por el cristianismo siempre lo hemos asociado con la perversión. No sé si estás de acuerdo o no, o estoy equivocado, y quiero hablar o que nos comentes sobre la serpiente. Bueno, la serpiente es un animal muy interesante. La serpiente puede vivir en diferentes ambientes. Puede vivir bajo tierra, puede vivir en los árboles, puede vivir en el suelo, se desplaza reptando. Entonces, esa serie de atributos, que son atributos del animal como ser vivo, pues se asociaron desde tiempos remotos con el mundo subterráneo, con el mundo tónico, con aquello que se encuentra bajo la tierra. Y como bajo la tierra se consideraba que había todo un universo de vida, porque fijaos una cosa, el secreto de la vida aparentemente está bajo la tierra, porque las plantas nacen de la tierra, mueren y vuelven a resurgir de la tierra en primavera, por ejemplo, ¿no? El fruto queda enterrado y vuelve a brotar desde la tierra. Luego, ahí en la parte de la corteza terrestre, donde supuestamente está la serpiente, es donde se produce todo ese ciclo vital agrario que es fundamental para el ser antiguo, para el ser humano de la antigüedad y también para nosotros, pero sobre todo para el ser humano de la antigüedad. De manera que la serpiente se vinculó con cierta frecuencia con esos cultos de carácter tónico y se vinculó desde tiempo inmemorial y aparece prácticamente en todas las culturas. Fijaos por damas, esas sacerdotisas con serpientes que aparecen en el mundo minoico, por Sí. ejemplo, hablando de Grecia, o la asociación del Dioniso con la serpiente, o los cultos de sanación también, de Higia o de Asclepio, donde la serpiente tiene un papel fundamental. ¿Qué pasa luego en el cristianismo? Bueno, pues la serpiente se convierte precisamente en todo lo contrario. Ya no es un símbolo de vida, ya no es un símbolo de fecundidad, sino que se convierte en la transmisora del pecado, porque es la que convence a Adán, a Eva,
de que Adán y Eva coman el fruto del bien y del mal, ¿no? Exacto. De manera que es demonizada. ¿Por qué es demonizada? Bueno, aquí viene una opción es que fuera demonizada para intentar erradicar ese tipo de cultos antiguos de difícil extirpación, digamos. Eh, Fijaos que estamos hablando de muchos años de tradición y que el cristianismo, en una habilidad, fijaos que hay un dios como Pan, que es el dios griego el dios agreste, el dios del campo, de los rebaños, el dios que está siempre en riscos, en las rocas, ¿no? Que tiene forma híbrida entre cabra y ser humano, es el que presta su imagen al diablo. Sí. No os habéis fijado nunca, el diablo cristiano es prácticamente Pan, el dios griego Pan, convertido en una divinidad cristiana, ¿no? Entonces, este tipo de préstamos, digamos, préstamos culturales, son muy útiles al cristianismo para extender su mensaje en un entorno que no era un entorno que ya tenía sus propias creencias. Y yo creo que ese tema de la serpiente, como bien explico en mi libro, pues puede ir por ahí. Pero hay que tener en cuenta también que en torno a la serpiente hay muchísimo folclore. Cuento en el capítulo, no sé si te acuerdas, que hay muchas tradiciones en la península ibérica que nos hablan de las serpientes que maman de las Sí, tetas de las madres, ¿no? sí, sí, sí. Que en el románico aparece la iconografía de la serpiente mamando de las tetas como un símbolo de lujuria. Pero en los pueblos, y yo he vivido esos testimonios, todavía se decía que las serpientes se introducían en la cama de la mujer para beber leche de la teta, o suplantaban al bebé para colocarse leche de la teta de la madre, ¿no? Así que tienen una riqueza y tienen una cantidad de asociaciones simbólicas tremenda. Yo esa fábula también la he escuchado por parte de mi familia, de que se te puede meter una serpiente cuando tienes un bebé y estás dando de mamar. También la conocía. Bueno, Sí, 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 sí. Es pequeño. En la Sierra de Madrid también se contaba en algunos pueblos que había serpientes que se colaban mientras la madre estaba dando de mamar al niño y juntaban al niño y se ponían a mamar, ¿no? Entonces, bueno, hasta ese punto y hasta esa dimensión temporal, porque estamos de menos de 100 años, ha llegado ese eco. quería preguntarte también, porque hay una cosa que me ha sorprendido de tu libro cuando empecé a leerlo. Claro, lees Bestiario de las Catedrales y uno espera pues encontrar pues eso, en gárgolas, leones, osos, dragones, bestias mitológicas, pero me sorprendió mucho que también hay pequeños animales o insectos como pueden ser erizos o hormigas o quizá este tipo de que también entran dentro de la fauna, pero que no lo sé, a mí, por ejemplo me chocó, me sorprendió que un maestro cantero decidiera esculpir a un animal que a priori no podría ser tan poderoso, ¿no? Como un dragón o una górgona. Entonces, no lo sé, por ejemplo, el caso de la hormiga me pareció peculiar. Sí, bueno, es que a lo largo de todo el periplo de viajes que he hecho por el románico español, francés, que son los que más conozco, pues con todo tipo de animales. Como bien dices, hay erizos, hay cangrejos. Bueno, Sí, el cangrejo tiene una simbología astral que es más común, ¿no? Hay muchas aves. Si te sí, fijas, hay un capítulo prácticamente dedicado a todo tipo de aves sí. que son muy difíciles de identificar. A ver, algunas incluso no sabes lo que son, pero aparecen muchísimas aves. Claro, y aparecen insectos. La hormiga es uno de estos insectos. La hormiga, pues es un animal muy común. No hace falta más que salir al campo y encontrártela continuamente recogiendo. Y es otro animal que vive bajo tierra también, que continuamente está aprovisionándose de alimentos o, bueno, realmente yo no soy biólogo, entonces yo no sé ese afán de recoger cosas que tienen las hormigas, no sé a qué se debe, porque yo les he visto arrastrando hasta insectos muertos. Sí. Pues no sé si será para comer o para, no lo sé, no lo sé, ¿no?
pero esas mismas oraciones es posible que las hicieran los hombres de la antigüedad y, bueno, de hecho las hicieron, aparecen en fábulas y como de todo ese bagaje, pues sí que es cierto que en algún maestro cantero pues acabaría por plasmarlas en piedra. Me pareció curioso. Y bueno, ya estamos acabando. Quería preguntarte ahora por el final de tu libro, ya que aquí, bueno, en Radio Morgue somos un poco macabros, un poco truculentos, y tienes un epílogo que se llama El mundo animal en las representaciones del diablo y del infierno. Aquí nos hablas de, pues eso, del diablo y me gustaría que me hablaras un poquito de esa cara B. Hemos hablado de la parte de la luz del cristianismo, pero también el demonio, el diablo, el maligno está muy presente en estas representaciones. Totalmente, totalmente. De hecho, a partir de cierto momento, en la época románica, el principal protagonista de los tímpanos de las iglesias es el diablo o las diferentes manifestaciones del diablo. A mí es un tema que me interesa mucho. De hecho, no sé si conoces mi libro sobre Hécate, la diosa sombría del mundo griego, que tiene que ver también con la cuestión del inframundo. Porque esa otra vida, digamos, esa otra dimensión, siempre ha estado presente en todo tipo de... Lo que pasa que con una figuración quizás no exactamente igual a la del mundo cristiano. Porque en el mundo cristiano ya sabemos que el mundo pues, es ese lugar en el cual los pecadores pues, son castigados por los pecados que han ido cometiendo a lo largo de su vida, ¿no? Está esa famosa imagen del juicio final, que no es una creación cristiana, sino que es una iconografía que viene desde el mundo egipcio, eh, con el juicio de Anubis, ¿no? Ujú. Pero digamos que en el románico aquello se desborda en cuanto a imaginación y entonces aparecen seres híbridos de cualquier tipo que te puedas imaginar. No sé si conocéis el tímpano de Santa Fe de Conques, por ejemplo, donde está representado el juicio final, Sí. pero en cualquiera que cojáis, aparecen todo tipo de castigos, aparece gente metida en ollas, con fuego, calentándolos, seres demoníacos que están removiendo, que están sometiendo a tortura a todos los pecadores. Y en el fondo, pues bueno, claro, lo que se trata es de infundir terror. ¿Y cómo? Pues a través de seres que son realmente amenazantes Sí, y que tienen en su fisonomía los rasgos de todos los animales que puedan resultar, digamos, peligrosos para el ser humano. Entonces, pero, como os decía antes, hay uno, hay una divinidad que es Pan, que tiene patas de cabra y tiene orejas de cabra, que era la divinidad griega de, como os he dicho, era un dios en el cual con mucho arraigo en las zonas rurales del mundo griego, que fue, para el cristianismo fue muy difícil de erradicar, ¿no? De hecho, fijaos que la palabra paganismo viene precisamente del entorno rural, que es donde hubo más resistencia al cambio, hubo más resistencia a la asimilación del cristianismo, del mensaje cristiano. Solución, al diablo con la imagen del dios Pan. Por eso el diablo cristiano tiene esas patas de cabra, ese aspecto caprino con el que aparece con frecuencia caracterizado, ¿no? Aunque si tú lees el Apocalipsis, en la Biblia, ya te encuentras ahí todo tipo de animales amenazantes. Y hay algunas iglesias que son el Apocalipsis en pie, prácticamente. Así que es un tema muy interesante, es un tema que también pues está hecho, como os he dicho, para amedrentar a la población, para cuando se acercaban al templo cristiano. Eso sí, no hay ni una más dentro del templo, siempre están fuera, sí. porque el interior del templo es un recinto sagrado, es donde el fiel está a salvo precisamente de lo que está fuera. Y lo que está fuera es ese diablo que continuamente nos está tentando. Y son imágenes, como dices tú, amenazantes y amenazadoras y realmente lo consiguen, porque yo que he visto alguna en primera persona y sí que es verdad que te encoge un poco el corazón porque están muy bien hechas y están en unas posturas o con unas formas muy, muy amenazadoras como para amedrentar. Y antiguamente, pues imagínate, cuando había menos conocimiento y la gente era, digamos, más crédula y demás, pues yo creo que sí que lo conseguían.
Y una cosa importante, nosotros vemos las iglesias sin color, pero estaban pintadas. Entonces imaginaos esa imagen coloreada. Mucho más impactante. En un mundo en el que no había, en el que no había televisión, periódicos, no había libros. Entonces, bueno, sí había libros, pero no eran de acceso público, ¿no? Claro, Entonces, imaginaos esa imagen tan poderosa, esa amenaza hecha realidad en la piedra. increíble. Bueno, pues vamos a ir terminando porque sé que eres una persona muy ocupada, así que te voy a hacer una última pregunta. Quería ya transportarnos a los días actuales, porque se siguen haciendo cositas en piedra, pero ya no es como antes. Entonces quería preguntarte, estoy hablando, por ejemplo, se me viene a la cabeza el astronauta de Salamanca, por ejemplo. Entonces quería preguntarte que si hoy en día seguimos con el culto a los animales, o ya buscamos otro tipo de arte o buscamos otras cosas para decorar nuestros sitios sagrados. Bueno, yo creo que hoy en día tenemos una importante empanada mental. Entonces, es difícil, es difícil. Vivimos en un mundo muy diverso y digamos que cada loco va con su tema, ¿no? Es como menos homogéneo. También es más rico, o puede ser, o puede llegar a ser más rico. Ese astronauta famoso de Salamanca o el escudo del Athletic de Bilbao que hay en Trujillo Sí, y todas estas cosas que son guiños de maestros canteros, bueno, pues se ha restaurado la iglesia y lógicamente pues hay que marcar de alguna manera que lo nuevo es nuevo. Entonces se hace así, ¿no? Luego hay gente que explica cosas pues súper extrañas, pero bueno, es lo que hay. Entonces, bueno, hoy en día, bueno, culto a los animales, pues no sé qué decirte, porque hay de todo. No sé si conoces la corriente del neopaganismo, sí. los wiccanos, Hmm. y bueno, hay gente que hay para todos los colores. Así que no sabría decirte. En cuanto a nivel arquitectónico, hombre, lógicamente ya no es necesario recurrir a ese tipo de mensajes como lo era en el medievo, ¿no? Y yo creo, como te decía, que también se ha perdido esa capacidad de asociar simbólicamente ciertas imágenes o cierta iconografía a cierto mensaje, ¿no? Sí que como consecuencia del carácter universal y atemporal del símbolo, sí que entendemos. Por ejemplo, tú ves un león y lo asocias con el poder, con la fuerza, Sí. con la garra, ¿no? O es un pajarillo volando y lo asocias con la espiritualidad. Pero también yo a veces pienso si es consecuencia de mis lecturas, que yo ya pues estoy viciado, o si cualquier persona del montón pues lo aprecia de la misma manera, ¿no? Pero bueno, pues ahí me refiero, con esto no quiero decir que yo sea superior, sino que simplemente por el hecho de leer, pues claro, ya tienes un bagaje diferente al que tiene una persona que a lo mejor no ha leído nada sobre el tema y que le presentas un león y yo no sé qué te diría, ¿no? Bueno, pues para todo ese tipo de personas que quizá duden o cuando vayan a visitar monumentos y no sepan bien qué significa, pues para eso tenemos libros como el tuyo, El bestiario de las catedrales, editado por Almuzara, y que, insisto, me ha parecido una muy buena lectura y me ha parecido una guía de viaje. Cuando vayáis a hacer viajes culturales, viajes de reconocimiento de iglesias, de monasterios, yo lo llevaría debajo del brazo porque, sinceramente, he aprendido mucho y me ha parecido ameno y además con todas las fotografías y las ilustraciones y demás, me ha gustado mucho. Así que nada, Oye, quería... ¿me Dime, dejas que te cuente una anécdota? por supuesto. Pues mira, a propósito del sentido de las imágenes, eh, la abuela de mi mujer, que vivía en Ávila, en un pueblo que se llama Solo Sancho, bueno, pues era una mujer que no tenía estudios, pero que había pasado toda su vida trabajando allí en el campo y bueno, pues lo que se dedicaba a una mujer de principios del siglo XX, mediados del siglo XX. Y cogí un día una imagen de una de estas mujeres con los pechos succionados por serpientes. Sí. Concretamente, pues no sé si cogí, bueno, no me acuerdo exactamente, y se lo enseñé. Dije, ¿sabes lo que es esto? Y me dijo, eso es una pecadora, sin ella saber nada, ni tener ninguna lectura, ni nada por el estilo. Y fue la que me contó una de las anécdotas acerca de las serpientes estas que amamantaban, o que se amamantaban Porque ella decía que eso solo le ocurría a las mujeres que habían concebido su hijo fuera del matrimonio.
Y claro, me resultó tan chocante que una persona sin estudios y sin ningún tipo de bagaje en este sentido pudiera interpretar realmente esa imagen en ese sentido, que era más o menos lo que yo podía intuir a partir de muchas lecturas, ¿no? Así que la fuerza del símbolo radica muchas veces en que habla por sí mismo y que ese tipo de asociaciones pues obedece a unos arquetipos que a veces se nos escapan. Es que muchas veces tendemos a subestimar a la gente a la gente anciana o a la gente de pueblo o a la cultura popular. Y yo creo que se aprende mucho de las tradiciones. Hay mucha sabiduría en los pueblos y por desgracia se va perdiendo, pero el folclore encierra muchos elementos del pasado y rascar en las tradiciones, en las costumbres, en las creencias populares, aporta mucha luz. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario Agudo, por haber estado aquí, haber compartido un poquito de tu sabiduría y tu conocimiento con nosotros. Y nada, ya sabes que las puertas de la morgue están entreabiertas para cuando quieras volver. Perfecto, pues muchas gracias a ti, Johnny, por invitarme. Pues nada, nosotros seguimos con el programa y continuamos hablando de bestias de piedra.